Hola chicos, bienvenidos a Mate Lúdica. El día de hoy veremos el tema 2.3, aplicación con semejanza de triángulos. Veamos nuestro problema inicial. Nos dice, en la figura determina si se cumple que el triángulo AED es semejante al triángulo BS. Veamos qué podemos hacer. Solución. En la figura podemos notar que el ángulo AED es igual al ángulo BS. Los puedes observar ahora en color morado. ¿Por qué razón? ¿Son opuestos por el vértice? ¿Qué más podemos observar? Mira la figura del lado derecho. El ángulo DBC es igual al ángulo DAC. ¿Por qué razón? Observamos que ambos subtienden el mismo arco, CD, que está en color rojo. Pero el ángulo EBC es igual al ángulo de EBC, es el mismo ángulo. Y el ángulo DAE es igual al ángulo DAC. Entonces, si observamos los triángulos que se forman, nos damos cuenta que el triángulo AED es semejante al triángulo BS. ¿Por qué razón? Por el criterio ángulo-ángulo. Y listo. Hemos resuelto nuestro problema inicial. ¿Qué estamos aprendiendo el día de hoy? Para determinar semejanza entre triángulos es necesario observar los ángulos inscritos que subtienden el mismo arco. Repitiendo, para determinar semejanza entre triángulos es necesario observar los ángulos inscritos que subtienden el mismo arco. Observamos en la figura los ángulos CAD y CBD son iguales ya que subtienden el arco CD. Por lo tanto, ambos triángulos son semejantes por el criterio ángulo-ángulo. Recuerda que los ángulos CB y DEA se convierten en opuestos por el vértice. Vamos a aplicar esto. Nos damos cuenta, además, que dos triángulos son semejantes y cuando esto ocurre, la razón entre sus lados homólogos se mantiene constante. Esto lo habíamos visto en unidades anteriores. Apliquemos lo aprendido. El ejercicio dice, determina X en las siguientes figuras. Tenemos el literal A. Ponle pausa al video y lo realizas en tu cuaderno. Te recomiendo aplicar semejanza en los triángulos, recordando las razones de semejanza. Espero ya lo hayas hecho y continuemos a ver si tu proceso es correcto. Observa el arco CD. Nos damos cuenta que el ángulo CBD es igual al ángulo CAD por estar subtendidos en el mismo arco, el arco CD. Por tanto, esto significa que el triángulo AED es semejante al triángulo BS.
por el criterio ángulo-ángulo como lo vimos en el problema inicial y en nuestro concepto de hoy. Esto significa que podemos aplicar las razones entre lados homólogos. Observa en la figura el lado ED sobre el lado EC es igual al lado AE sobre el lado BE. Ahora, ¿esto a qué conlleva? Si nos damos cuenta, el lado BE en la figura es el mismo que ahí es llamado X. Por lo tanto, sustituyo BE por X. Todo lo demás lo he dejado de la misma forma. Ahora vamos a despejar X. Recuerda que podemos invertir ambas razones y se mantiene la proporción. EC sobre ED es igual a X sobre AE. Esto lo haces en ambas, no lo puedes hacer solo en una porque incurrirías en un error. Para despejar X pasamos a E que está dividiendo a multiplicar y nos quedaría AE por EC sobre ED es igual a X. Ahora simplemente vamos a sustituir. En vez de AE, sustituimos por el valor, que es 6. En vez de EC, sustituimos por el valor de EC, que es 1 centímetro. Y en vez de ED, sustituimos por el valor que es 3 centímetros. Nos queda entonces 6 por 1/3. 6 por 1 es 6, entre 3 nos queda que X es igual a 2 centímetros. Y listo, hemos resuelto el ejercicio. Bueno chicos, los invito a pasar al libro para continuar practicando. Suscríbanse al canal, denle like y compartan.